Bienvenidos a bordo. A bordo una semana diferente porque hay dos episodios que por lo menos han cambiado el panorama trivial de la Argentina. Obviamente el luctuoso episodio del colapso del ARA del submarino, y luego este episodio en el día de ayer de Villa Mascardi, donde unos pocos prefectos tuvieron una especie de encontronazo con otros pocos manifestantes presuntamente del RAM, y murió uno de los manifestantes. Todo esto lo vamos a tratar de descubrir un poco, de iluminar en el programa, pero la singularidad es que estos dos episodios impidieron o cambiaron el norte de los argentinos. No se habla de Cristina de Kirchner, con lo cual ella debe estar muy preocupada, porque le están tocando el ego. Nadie habla de los arrepentidos, nadie habla de la justicia, no hay presos, y tampoco se habla de las grandes reformas que estaba por hacer el gobierno de Macri y que me parece que algunas de ellas han entrado en una situación, digamos, de congelamiento, de deterioro o de caída. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen porque los peronistas son incorregibles y los peronistas dicen no nos cumplieron. También vamos a tratar de averiguar qué ha pasado con estas cuestiones. La verdad que si me cambiaran las hojas para que yo pudiera leer, les podría decir que este programa sería mucho más divertido hoy si no tuviera los invitados que tengo, razón por la cual voy a hablar muy poco y casi nada, y nos vamos a perder la ocasión de entrar en ese desafío de conflicto que hubo y hay entre Elisa Carrió y el señor Jaime Durán Barbas, porque como ustedes saben, la señora Carrió lo trató de detenido a Durán Barbas, y Durán Barbas dijo que ella, en respuesta, claro, dijo que ella es de los locos Adams. Yo tengo mucho material informativo sobre eso, porque las peleas, los conflictos de peluquería me encantan, pero no tenemos tiempo para eso, ni tampoco para dedicarnos al boludo de la semana, que es Emilio Basavilbaso, el responsable del ANSES, quien dijo que los jubilados argentinos son los que más plata ganan, creo que dijo en el mundo. Me parece que le falta mundo a Basavilbaso. Suspendo un poquito, les anuncio quiénes están en el programa. Los que me acompañan inicialmente son dos ex compañeros de trabajo, Juan Bautista Tata Joffre y Edgar Meinhardt, o viceversa. Luego vamos a tener a alguien con quien hablar sobre el tema del submarino, sobre las Fuerzas Armadas, sobre esas Fuerzas Armadas que siempre se van a modificar, a cambiar, y después no se cambian porque van a ser unidades más chicas, más eficaces. Esto hace 40 años que se dice, que ocurrió el episodio del submarino justo cuando estaban cambiando los mandos que había elegido el propio Macri en su momento, ahora los iba a cambiar, y además haciendo una buena poda a través del ministro Aguad de recursos de las Fuerzas Armadas, porque la verdad los militares no necesitan plata. Entonces habían pensado en suprimir la Fuerza Aérea, habían pensado en unificar la Armada con la prefectura, porque en realidad hacen la misma tarea, y por ejemplo a Campo de Mayo iban a poner un parque industrial, una parte de Campo de Mayo. En Mar del Plata, ya se sabe, quieren levantar un edificio al lado de la base naval, y para que la Fuerza Aérea no quede sola, le iban a quitar directamente la base aérea del Palomar. Ingentes esfuerzos de los aviadores permitieron que, bueno, van a compartir el aeropuerto entre las compañías low cost, que es un esfuerzo del señor Lopetegui, y los aviadores, que cada vez tienen menos aviones. Pero bueno, eso después lo vamos a hablar con Aldo Rico. No quiero seguir ni dejarles de anunciar al último invitado de la noche, que es un economista, se llama Germán Fermo, y que él habla de peronia.
me parece que tiene algún tipo de opinión contraria al peronismo, y además pone nerviosos a algunos hombres del gobierno, porque ahora los hombres del gobierno se están enojando con los economistas liberales y los llaman liberalotes. Lindo país la Argentina. Vamos a empezar con Jofre y con Meinhardt, y mientras voy a acompañarlos, les voy a presentar un video, breve video, de otra época, de cuando el esfuerzo del gobierno anterior al de Mauricio Macri, el esfuerzo de la industria argentina en Tandanor, producía este aparato y hacían esta publicidad. Véanla. Nací en Alemania en 1983, un año muy especial para todos los argentinos. Podría decirse que soy como una ballena indestructible, pero el tiempo también pasa para un submarino. Fue en el año 2007 que decidieron ocuparse de mí. Después de todo, para algo se había recuperado el complejo industrial naval, privatizado y cerrado en los 90. Técnicos, ingenieros navales y submarinistas conformaron entre la Armada Argentina y Tandanor una verdadera familia. Lo cierto es que me abrieron a la mitad. Me desarmaron íntegramente. Recambiaron mis 960 baterías, pusieron a punto cada una de mis partes y me volvieron a unir. Soy el submarino San Juan. Con capacidades recuperadas al 100% y la posibilidad de navegar y custodiar el mar argentino por 30 años más. Soy el ejemplo vivo de que la industria para la defensa volvió para quedarse. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. A Jofre y a Meinhardt, antes de empezar a hablar sobre este video y sobre el colapso del submarino, les quiero comentar un dato que a mí me sorprendió. Siempre en general me sorprende Patricia Bullrich, pero hoy en su conferencia de prensa, al aludir al episodio este donde murió o donde mataron a uno de los mapuches, integrantes del grupo este de los mapuches, dijo algo que me sorprendió. Más allá de que las explicaciones parecían correspondientes, dijo algo que me sorprendió. Dijo, el Estado no tiene nada que explicar. ¿A ustedes qué les parece? No, el Estado tiene que explicar. Lo que quiso seguramente decir Patricia es dar una actitud de firmeza. El Estado debe explicar, pero no puede estar explicando todos los días lo que está ocurriendo en el sur. Pero de cualquier modo tenés un muerto. Sí, sí. Y eso de no explicar nada, como ella dijo... Bueno, pues si vos te asumís como miembro de una fuerza guerrillera, no argentino, no reconoces el pabellón nacional, no reconoces las autoridades del Estado. Todo eso lo conozco. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué si vos salís... no voy a explicar nada? ¿Por qué no puede explicar esto? Es lo que no entiendo. Bueno, sobreactuación. No sobreactuación, yo no le daría tanta importancia. Ahora te digo una cosa, manejando el tema mapuche, me parece muy torpe. Varias cosas. Primero, me parece torpe hacer el procedimiento el mismo día que están enterrando a Santiago Maldonado, hacerlo al día siguiente, no lo hagas ese día. Y segundo, vos tenés en el lago Mascardi, tenés de un lado la villa Mascardi, donde están estos mapuches, que yo llamo mapuches malos, y en el norte del lago Mascardi tenés lo que son los mapuches buenos, que administran un camping, que se llama Los Vaqueanos, que están con la gente, que están homologados, y que esta mañana en la radio Bariloche decían a los mapuches malos, déjenos laburar tranquilo que viene la temporada. Yo, si fuera el gobierno, le hubiera dado mucha manija a los mapuches buenos y dividiría la cosa. Hay gente con la cual se puede hablar y hay gente que no, que reduciría el conflicto, pero la decisión es enfrentarlo. Vos estás hablando ya de una política de comunicación. De lo que estamos hablando acá, este tema que Roberto tiró en la mesa, es de un grupo pequeño, con ramificaciones en el exterior, especialmente con Chile y Colombia, que viene a la Argentina a joder. No te reconocen la Argentina, no son argentinos, no quieren las autoridades argentinas, pues entonces el Estado tiene que imponer su jerarquía.
Ahora, si te tiran, Pero finalmente vos vos creés que al tenés... gobierno le interesa algo más que la comunicación, Tata. ¿Lo ves No, en no, el estás tema? hablando, vos has tocado un tema de comunicación, darle más micrófono a tal cosa y menos micrófono al otro. Ese es un problema de comunicación. Lo que yo estoy hablando es un tema de autoridad, Edgar. Ahora, hablando de autoridad, ¿cómo es posible que si es el episodio tiene una característica que uno por el momento no conoce, que es medio secreto? Vos que no lo parte- conocés. Bueno, yo no lo conozco y creo que la gente que ve tampoco No, conoce no. mucho menos que está financiado por no sé qué organización chilena, no sé qué organización colombiana. De repente hay nada más que 4 prefectos persiguiéndolos. Y los otros son 8 o 9, y encima te pasan videos, vos lo viste, de gente presuntamente armada, pero que el gobierno no pasa el video. No lo hemos visto, lo recibimos a las 10 de la mañana. Sí. ¿Cómo es esto? Porque a mí los de Maldonado, los que estaban atrás de Maldonado, Sí. nos mandaron videos truchos de cómo fue llevado por la gendarmería Maldonado. Así es. Ahora, hay alguien que nos está mandando videos truchos de este episodio que ocurrió ayer sobre gente armada y no lo da el gobierno. ¿Por qué razón lo hacen y no lo dan? Yo creo que hay mucho lo que ahora se llama fake news en esto también, ¿no? Hay fake news. Yo no sé si es fake news o sea, si es trucho Explícale o un no. poquito a la gente que es Y fake son, news. ¿cómo se manipula la información? Manipular la información. Yo no sé, pero por ejemplo, se habla, el Tata por ahí sabe mucho más de este tema, pero se habla, no lo dicen por abajo, no lo dicen en superficie, que hay un cargamento de armas que venía y que la PSA le perdió el rastro y ahora no se sabe dónde están. Si esto es cierto, es gravísimo, pero tampoco está en la superficie. Son versiones que se levantan el teléfono a alguien y te dicen, no, te voy a contar la posta, que pasa tal cosa. Pero, macho, contalo. Es gravísimo que pongan una suerte de bomba sobre un pozo de petróleo, en donde me comentaba el otro día un ex legislador de la zona que podían haber volado una ciudad. Es gravísimo lo que dijo el gobernador Bereltilnek, ¿no? Sí. También de esta fuerza terrorista. Es gravísimo lo que dijo ya hace bastante tiempo el senador Pichetto sobre las actividades de los mapuches en el sur. Es gravísimo lo que ocurre en Chile. Es gravísimo la quema de camiones permanente que hay, dejando sin trabajo en la zona de la Araucanía. Es gravísimo que mueran 2 personas quemadas dentro de una casa. Eso fue en Chile. Eso fue En Chile, sí. Ahora, y acá han quemado capillas. Escúchame una pregunta. ¿De cuánta gente estamos hablando? Hermano, Montonero se empezó con 12 personas. A la Sierra Maestra llegaron 12. Bajaron a 86 y llegaron 12. No es un problema de número. Es un problema que en todo caso estás hablando de calidad de la imposición del orden. Pero por la eso, de policía, si no para eso están las Fuerzas Armadas. Pero esto es que es un movimiento telúrico, No, o ellos- aprovechándose el comandante Marcos, como en México. Bueno, pero el comandante Marcos, te voy a decir que la hija de la procuradora del Estado, la que se fue, ¿te acuerdas cómo se llama? No me acuerdo. La procuradora que se fue. Gil Carbó. La de Gil Gil Carbó con su noviecito estaban en México en la zona del comandante Marcos. Estaban esto- haciendo turismo, dicen que es muy lindo turismo eso, no, ¿no? tenían puesto la capucha, haciendo el saludo, conversando con la gente. Acá hay algo muy que está por ahí abajo, de la que nadie quiere hablar, pero que en algún momento va a salir, como nadie quería hablar a fines de los 60, a principios de los 70, de algo que después iba a salir. Vos me hablás de cuántos son, y bueno, 12 empezaron secuestrando a un Aramburu. presidente y después terminó... Pero Tata, precisamente por eso tenés los otros, los buenos, Sí, bueno. y mostralos. Está bien, pero eso- No hagas más grande a los malos, si además tenés buenos que son más. Pero en el Ministerio de Seguridad nadie está hablando de eso. Y en los otros lados tampoco, porque lo que hay en el gobierno es una disputa por quién salva la ropa. Y esto, ¿sabes dónde se ve mucho? En el tema del submarino. Clarísimo. Vos sabés cómo, para mí el momento clave, además de cuando se pierde contacto, es cuando el ministro de Defensa dice hubo 7 comunicaciones fallidas del submarino.
¿no? Después de la explosión. ¿Vos sabés por qué saltó eso? Pero él es experto en comunicaciones, fue ministro de Comunicaciones. Pero esto es lo grave. Sino que lo desmienta Clarín. Esto aparece porque un tipo se había quedado afuera de la pelea por la ciberseguridad en el G20. Porque como Claro. en el G20 hay muchos recursos para el G20. Entonces todo el mundo quiere agarrar algo para el G20. Y un tipo se queda afuera de la ciberseguridad porque Macri elige a un arquitecto amigo de él y lo pone. Entonces este tipo, cuando pasa lo del submarino, dice voy a hacer bandera. Y consigue la planilla, se la pasa a Aguad y el ex ministro de Comunicaciones no mira si son entradas salientes o entrantes. Y larga su Twitter de 7 llamados fallidos, que fue un desastre. ¿Por qué lo hace? Porque él estaba cuidando también su quintita. Cada uno cuida su quintita y el tema... Bueno, pero él tiene razón en cuidar su quintita, porque él quiere ser el vicepresidente de Mauricio Macri en el 2019. Ah, me mataste con eso. Sí, Roberto, ya sé que están discutiendo el 2019, 2023. Me parece todo muy poco serio. De todas maneras, Edgar, podés tener razón, pero acá hemos tenido una ministra que dijo que nunca había visto un FAL y era ministro de Defensa, y dijo además que la Argentina tenía munición para 24 horas de combate, lo cual es un secreto de Estado, me parece a mí. Era la doctora Garré. Tata, y ahora nadie decía nada de todo esto. Usar libretas me lo enseñó el Tata. Así que yo voy a usar libretas. El brigadier Alejandro Amorós, el contraalmirante Francisco Medrano y el general Federico Siders recibieron el día 30 de octubre de parte de una funcionaria llamada Graciela Villata, que entiendo que es la funcionaria preferida del ministro Aguad. Es concejal. Por escrito, firmado por ella, una orden de recortar 100 millones de pesos cada uno para la cuarta parte del presupuesto de gastos operativos de 2017. Gastos operativos, que incluían los del submarino. Los gastos operativos. Entonces, yo creo que los kirchneristas metieron mucho la pata, pero creo que estos tampoco han acertado mucho. ¿Qué gastos operativos, querido Edgar? Si ya San Juan había salido, el 30 de octubre. Tenés que recortar. Y sí, lo que pasa es que no hay política de Estado para la defensa. La han humillado desde el año 82 a la fecha, Edgar. Acá han dejado de ascender a oficiales por portación de apellido. No, yo no te lo voy a decir. El que viene ahora, el que viene después de mí... Te referís a Aldo Rico. De ustedes dos. Al teniente coronel Aldo Rico lo va a decir con más certeza que yo. Lo que ha pasado en la Fuerza Armada desde el 83 a la fecha. ¿Vos te acordás de la indignación nuestra cuando entraban por la puerta de servicio y de noche la gente que venía de Malvinas? Sí, claro. ¿Vos te acordás lo que fue eso? Bueno, sí. Mucho más se acuerda la gente que volvió y le tocó ese tránsito. Desde aquella época hasta hoy nunca hubo una política de Estado de defensa. No lo hubo. En todo caso, lo que hubo de los 20 ministros que tuvo la Argentina de defensa, de los 20, hubo un tipo medianamente moderado, que se puede estar o no de acuerdo, que fue 2 veces ministro, que se llamaba Horacio Panarena. El resto... Bueno, estamos casi en el final del año. Vamos a suspender de esto porque el Rico sabe más, se lo pasamos la pelota a él. Este final termina con estos 2 episodios, pero de acá al fin de año tenemos como un diciembre complicado. Así es. ¿Ustedes qué imaginan? Porque me parece que el gobierno imagina, como todos los gobiernos, todos los años, de que va a haber un escándalo en la provincia de Buenos Aires, que se van a golpear las puertas en los barrios privados, en los supermercados, y desde ahora están moviéndose a ver de qué modo le dan un bono a los amigos del Papa y otro bono para la gente para que pueda comer más o comer, por lo menos. Espero que no sea un fin de año como el que tuvo en su momento Córdoba o Tucumán, en la época de Cristina. Creo que la provincia de Buenos Aires va a tener más dinero que otras provincias, ¿no? Bueno, nunca va a tener muchísimo más dinero. La señora Vidal es la mujer más cotizada de la Argentina. Si los grandes anuncios que hizo el presidente se ven concretados en los próximos 30 días, que creo que no, vos en tu entrada lo dijiste. El peronismo empezó como a recular, lo veo en Pichetto, eso, lo observo en Pichetto. ¿Y vos qué crees? ¿Que no le cumplieron? Ese tema. ¿Vos sabés que sos el segundo tipo en el día que me dice... No, nunca, bueno, nunca me molestó ser ¿Qué escucho? segundo. Bueno, pero
Está bien, pero es la segunda vez en el día que escucho esta gente no cumple Lo pactado. lo pactado. Y me mencionan el caso de Pichetto, por ejemplo. O sea que es Pichetto el que está diciendo que no le cumplieron. Algo así. ¿Pero qué le prometieron? ¿Entradas para el Luna Park que no le dan? No ¿Qué había es? una defensoría, no había una procuración por Sí. designar, una defensoría del pueblo. El pueblo que era para Rollero. Hay Bueno, varias pero cosas. eso- El candidato eso era Rollero. Requieren 2/3 de las dos cámaras, ¿no? Bueno, te aviso que lo que se ha dicho ahí abajo en la Dicen zona del Parlamento. que un cordobés es que- llamó y dijo, este cordobés no. Cuando vos decís cordobés, te referís a José Manuel de la Sota. No, es Schiaretti, porque el que estuvo con Macri. Otro que quiere ser vicepresidente de Macri. Mira, los cordobeses quieren Entonces, todo. querido Roberto, si Schiaretti quiere ser vicepresidente de Macri, a Macri no le va tan mal. Pues todos quieren ser su ¿Y quién dice que le va mal? Si no, ganó- porque vos me estás ganó hablando hace de un poco. fin de semana, un fin de año movido, tempestuoso. El gobernador de Córdoba, pero que perdón. se dice peronista, quiere ir de candidato a vicepresidente con Macri. Pero Juan, una cuestión ¿Y dónde es está el que peronismo? te vaya bien o regularmente bien en el tema electoral y otra cuestión es que no sé cómo te va a ir en la calle. Y en la calle te puede ir mal y además podés tener episodios imponderables como estos dos del submarino y el del mapuche y eventualmente un tercero que te cambian, digamos, el sosiego que estabas teniendo hasta ahora, esa especie de iniciativa que parecía tener Macri con el La tema calle siempre- de que si la pongo, a ver, la pongo presa a Cristina, no la Pero pongo un amigo presa. tuyo con el que comés sushi a veces, hoy me decía, escuchame, me dice, todo bárbaro, pero decirle a Roberto que del otro lado no hay nada. Che, ustedes están hablando con demasiada confianza No. delante de la gente y no se los voy a permitir. Más respeto. Dijo, decirle a Roberto que del otro lado no hay nada. Que No, sí hay hay. muchos problemas, pero Hay. todavía no hay nada. No hay nada políticamente, pero para joder y quemar vidrieras y negocios sí hay. Y ese es lo que yo estimo que Roberto quiere que tratemos. Y en eso hay. Bueno, Para ya que perjudicar estamos, pongamos ahí al señor que ejerce, como el general Perón desde Puerta de Hierro, que ejerce desde el Vaticano, porque ya está claro y manifiesto cómo es este juego. ¿Qué va a pasar con todo esto que lo rodea al Papa, que el Papa ha puesto en Así funcionamiento es, sí. y que ahora ha puesto a la A mayoría de los los obispos? villeros se Los ha puesto como obispos. Sí. Y están, obviamente, con los más necesitados, como debe hacer la Iglesia, pero Sí. con un clima más pesado, si querés. Sí, también se puede equivocar, don Bergoglio. Perdón, se equivocó en el se ha 2002. equivocado. Se equivocó en el 2002 cuando le dijo a Duhalde que iban a correr ríos de sangre. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro que me Y acuerdo. hasta ahora no hubo nada. Bueno, hay una obsesión de Bergoglio y corre con eso a muchos políticos, con el tema de se viene la fractura social, se viene. Sí. Digo, Bergoglio es un habitante de la grieta, no esta grieta, otra grieta, pero también es un habitante de la grieta. Bueno, pero a él no le fue mal en esa grieta. Para nada. En la Hay universidad descabezó, por decir de algún modo, a casi todo el movimiento de lo que se llamaban, lo que Joffre llama las formaciones especiales. La Guardia de Hierro no dejó a ninguno, por lo menos con trabajo no los dejó. No. Ahora, ¿cómo es esto del Bergoglio que lo recibe, que un día hace un año lo recibió al hijo de Moyano porque había ido con 30 chicos que jugaban al fútbol y bueno, ya que está, lo recibo al hijo de Moyano, cuando el hijo de Moyano es un poquito más salvaje que el padre, por lo menos con el padre ahora. Pablo estás hablando. De Pablo. Y ahora también lo recibe al hijo de Moyano, no recibe al resto de la CGT, más bien los trata de Los burócratas. corruptos o burócratas, que es lo mismo, creo que lo escuché eso alguna vez hace Sí. varias décadas. Se entrega a Pablo Moyano y sigue sin recibir al padre, porque al padre le da asco, casi como tanto verlo a Massa, son las dos figuras que nunca ha querido recibir. ¿Qué es lo que me llamó la atención del Papa? Sí. El Papa no se sacó foto esta vez con Gil Carbó, pero Vatican Insider, esa web especializada que prácticamente la dicta él, Beltramo Álvarez, que es uno de los que escribe especializado en Argentina, monta un cable enorme con los consejos de Gil Carbó al Papa, la devolución del Papa y los consejos a los legisladores para que voten según
lo que quería el Papa respecto a unas fiscalías especiales. ¿Cómo está diciendo que había- Gil Carbó le da consejos al Papa? No, yo lo que te Perdón, cuento... el Papa escucha a todo el mundo, así que algún sí, pero consejo... consejos, Además, no hay argentino que haya ido, que no lo ve y que no le cuenta. Perdóname, después de eso, AICA, que es la Agencia Sí. de Informaciones Católica Argentina, sacó un comunicado repitiendo todo lo que había dicho Vatican Insider acerca de la preocupación del Papa de que se respeten las iniciativas de Gil Carbó. Se lo estaba diciendo al Senado, una comisión que iba a tratar. Gil Carbó se ocupa Entonces, de muchas iniciativas porque su trabajo específico en general no lo hace, sobre todo con algunas causas. Bueno, pero pero explíqueme olvidémonos de eso. Pero también lo ha recibido a Rafecas, Sí. que lo están, según parece, Macri lo tendría que sacar como juez, lo han prometido, se han jurado los radicales de hacerlo, juraron ante el cajón, ante el muerto de Genú, que se suicidó por el juez Rafecas y por algún otro, por un empresario de laboratorio, por el Néstor Kirchner, porque lo acusaron de haber cobrado coimas del gobierno de él, que le había dado coimas a otro. Verdaderamente un intríngulis que nunca se ha podido descifrar. El pobre Genú se suicidó por eso, ¿no? Claro. Me acuerdo. Razón por la cual, entre otras causas, entre otras razones, se lo tienen a Rafecas ahí al borde de la salida. patíbulo. Hoy lo recibió, o ayer lo recibió el Papa también a Rafecas, porque se ve que acompaña a las almas en pena. perdóname, a Casanelo también lo recibió y es otro que está complicadísimo, aunque tiene una puerta de escape porque... Me parece que Casanelo tiene menos problemas. está en la terna para completar una vacante en la Cámara, Sala 1 de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires. Está Casanelo... No entremos ternado. en detalles Pero tan no, específicos. pero lo que te digo es, a Casanelo también lo ha recibido, lo ha ponderado 2 veces. Bueno, también lo recibió al hijo. Al hijo. Así que eso no es lo de menos. Bueno, en En suma... Comodoro Pi, entonces En suma, tiene ustedes presencia. están dando una importancia al Papa que acá adentro no tiene. No tiene. Pero jodamos más. sí se la dan los dirigentes que van a verlo. Ah, bueno, van a colgarse de él, pero realmente no sé cuánto pesa, digamos, en las encuestas un abrazo con el Papa. No. Un tipo que tiene la gente que tiene a su alrededor, la verdad. Estamos grandes, Roberto, ya. A ver, ya todo contá. es porque- Perdón, vamos a un corte y después vamos a contar, Joffre, los tipos estos impresentables que tiene el Papa alrededor. Exacto. Si es capaz. Empezando por Marcelo Sánchez Orondo. Ahora vamos al corte. No, Marcelo no. Marcelito. Bueno, claro. Ya. Sí. Bueno, en un minuto nomás. Como esta es una charla de amigos, sin café, pero con agua, y no va a salir en ninguna parte, Joffre ahora prometió que va a hablar de quiénes son los impresentables argentinos, no hablemos de los otros porque no los conocemos, los otros extranjeros impresentables que rodean al Papa. ¿Te acordás cuando salieron al aire las llamadas telefónicas en medio por las negociaciones con Irán? Sí, claro. Hay una charla de Yusuf, ¿te acordás de Yusuf? Sí, Que habla el con de la con verdulería. Karim no sé cuánto. Lo publicó La Nación y después desapareció. Yusuf le cuenta a Karim que había tenido un encuentro con el jefe de la inteligencia del Vaticano acá, porque Bergoglio tiene un jefe de inteligencia acá, yo lo conozco. El jefe de inteligencia... ¿Es un cura o No, es un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Eso salió en La Nación, lo podíamos escuchar, yo lo he escuchado mil veces porque no podía dar crédito. No me asustan los masones, porque finalmente vos y yo sabemos, y vos también, que en este país hubo mucho masón, en las presidencias. Mucho presidente Mucho masón. presidente masón, y grandes presidentes algunos de ellos. Pero una cosa es ser presidente de la República Argentina. Muchos ministros masones actuales. Sí, ya sé. Por eso, ¿cuál es el...? No me has leído, Roberto. ¿Eh? No me has leído. El escarmiento, por ejemplo. No, pero yo digo de la actualidad. De la actualidad, no estoy con... Sí. No ando averiguando. No, porque hay una curiosidad. Vos tenés masones muy católicos, según vos, Bergoglio, y hay masones de origen judío. Bueno, te digo, todos reunidos en Malta. Un tipo que los está grandes, ¿no? todo el día con Vera. Sí. Y Vera es un personaje casi modesto, por no decir siniestro.
ese entra a Santa Marta, el mismo Marcelito. ¿Estás hablando? De Marcelito Sánchez Orondo, que andaba corriendo detrás de ciertos embajadores argentinos en el Vaticano. Bueno, para recomendarle seguramente lugares. No, la Jaliba. No tenemos nadie más. Jaliba, eso es valija. Sí, siempre hay, Roberto. Pero la verdad que iba a Malta. Lo dejamos, ¿la carne? lo dejamos al papá acá porque esto está tomando una temperatura que no estaba prevista en este caso. Para cerrar con esto de las reformas... Perdón, Roberto. Lo que estamos discutiendo es si el Papa suma o no suma. Entonces, que 3 secretarios de la CGT vayan, no se puedan sacar la foto. Bueno, para ellos debe ser un disgusto. Pero perdóname, el gobierno estuvo intentando hasta hace 10 días que el Papa venga a la Argentina en el 2018 y fue considerado como un profundo fracaso de no sé quién la notificación del Papa de que no tiene lugar en la agenda en el 2018 que dio a través de... Hermano, vos no me decís nada a mí porque no viene a la Argentina, pero si hubiera gobernado Scioli, que era un chorro, que todavía estoy esperando quién lo va a meter, el Papa hubiera venido. Entonces a mí, si vamos a medir con una vara completa, entonces él puede no quererlo a Macri, pero él no me puede aceptar a ese chorro de Scioli. Y hubiera venido el Papa. Y como eso tuvo mucho, y con Cristina Kirchner ni te cuento, y no sé si no hay plata de Cristina Kirchner en el Vaticano. No jodamos más, me estás haciendo enojar. Me estás haciendo enojar. Hablando de plata, díganme, ¿ustedes creen que el problema que tiene ahora Macri con las reformas, que se le traban en el Congreso... Siempre es un problema de plata. Siempre con los gobernadores también, porque les van a dar mucha plata a los gobernadores. O sea que los gobernadores no se la dan a sus senadores. No, me parece que acá lo que falla es... la correspondencia. Sí, la distribución de la riqueza. Es que para los senadores en una época no iban a la gobernación si bajaban a los senadores, iban directamente a los senadores. No aprendieron ese mecanismo. Bueno, pero ellos a propósito dijeron, nosotros negociamos con... Cuando empezó el gobierno de Macri dijo, negociamos con los gobernadores, no con los senadores. El problema es que ese mecanismo ahora está en crisis. Jóvenes, los despido, les agradezco. Por ahí, antes de fin de año, si esto sigue así, los vuelvo a invitar. Y a ustedes los invito a que en un minuto nomás nos encontremos con... ¿Trajiste un libro vos, Juan? Sí, perdón. Un libro de Nicolás Márquez, que acaba de presentarse hoy, La máquina de matar. Un homenaje a los fusilamientos del Che Guevara, que nunca se ha hablado mucho de esto, ¿no? Seguramente. En fin, está para ustedes. Yo a estas cosas ya las vi hace 35 años por lo menos. Muy admirado por los mapuches. También. Bien, Aldo Rico, las Fuerzas Armadas, el submarino. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esta política de seguridad? En un minuto nomás. Gracias. A Aldo Rico hay 2 preguntas elementales, si ustedes quieren, que quiero hacerle con relación. Uno al tema del submarino y otro al tema de esta especie de movimiento de protesta que hay en el sur con la cuestión mapuche. El primero, yo te escuché hablar de chantas, de él, chantapufis en realidad, que es el origen de la palabra liguri, sobre lo que le ocurrió al submarino. Cuando vos hablas de chantas, ¿a quién te referís? ¿A los que lo manejaban, a los que lo ordenaron, a los que lo armaron, a los que ahora los gobiernan? No, yo no sé, habrá sido en un reportaje que hablé con Radio Rosario ayer. Yo estuve mirando ahí, como hacemos siempre. No, yo digo que la política en la Argentina es una chantada, porque el arte de la política, que se basa fundamentalmente en el ejercicio de la virtud de la prudencia, que es la primera de las virtudes, que es la virtud de las virtudes cardinales o morales, ¿no? Es la virtud que nos hace ver las cosas tal cual son. El político se presenta para solucionar problemas de la sociedad. Entonces, lo primero, en orden al bien común. Entonces, lo primero que tiene que conocer es la realidad. Y lamentablemente en la Argentina no se conocen mucho las realidades. Entonces, los problemas estallan en la calle y después van a solucionarlo. Y eso no es el arte de la política. El arte de la política es detectar en el seno de la sociedad cuál es el conflicto y solucionarlo antes de que estalle.
porque solucionarlo después de que estalla es una chantada, no es un arte. Eso es lo que dice. Ahora también, por ejemplo, para un presidente no podía imaginar que hubiera ocurrir un colapso como el del submarino. Bueno, lo que pasa es que este gobierno, yo no soy macrista, pero este gobierno está sufriendo los colapsos de 12 años de un mal gobierno que se basaba fundamentalmente en la cleptomanía, en una cleptocracia. Entonces, ahora que vemos que cuando ahora están haciendo denuncias sobre el tema de cuando se reparó el submarino, sí, pero pueden hacer denuncias de todo lo que pasó en el sistema industrial militar, porque todo fue manejado desde la fábrica de municiones del ejército hasta la fábrica militar de aviones, fue manejada por delincuentes que en parte las inhabilitaron y en parte robaron y en parte destruyeron. Esta es la constante. Ahora, ¿ese es un sistema que inventó el kirchnerismo? ¿Cómo? ¿Es un sistema que inventó el kirchnerismo o el tema de los proveedores del Estado? Bueno, pero ya esto con el kirchnerismo se transformó en obsceno el tema, ¿no es cierto? El objetivo era robar. Lo cual es tremendamente estúpido, porque si solucionaran problemas y si quisieran robar, pueden robar mucho mejor. La otra pregunta que tenía pendiente, que estaba en relación a este episodio luctuoso de la muerte de este muchacho que estaba defendiendo, no sé, ocupando el tema de los mapuches. Vos tenés una frase que en algún momento te caracterizó, que era: si me tiran, tiro. Sí. ¿Esto vale para los prefectos? Vamos a ver. ¿Qué estaban, los mapuches de la Villa Mascardi, qué estaban haciendo? O este muchacho Santiago, sí, Maldonado, estaban cometiendo ilícitos. Santiago Maldonado estaba apoyando o integrando una asociación sediciosa, el RAM. Estaba en un territorio, en una propiedad ocupada ilegalmente, y estaba cortando una ruta. Lo mismo estos de Mascardi ahora. Hay escuelas jurídicas en el mundo, sobre todo en Alemania y en Italia, donde dicen claramente que el que está cometiendo un ilícito no puede reclamar licitud. A lo sumo puede exigir un juicio justo si es habido, si es detenido. Este es el grave problema. Pero hay otros problemas. Hoy escuchamos a la ministra, a Patricia Bullrich, que yo pondero la actitud de Patricia, a la cual conozco hace muchos años, tanto en este episodio como el de Maldonado, porque ella se bancó a sus subalternos. Y es lo que tiene que hacer un superior. El que conduce se tiene que bancar al subalterno hasta que se demuestre que el subalterno ha delinquido. Y se ha bancado. Pero además dijo, los mapuches este grupo son violentos y sediciosos. Y ahí viene la contradicción. Resulta que el gobierno nacional, el Estado, dice, estos son violentos y sediciosos, y el juez acuerda y negocia con los violentos y los sediciosos. Entonces, a todo se ha trastocado. Hoy pareciera ser en la Argentina que el delincuente, el violento, tiene más derechos que el policía o la fuerza de la seguridad que lo va a contener y que lo va a reprimir. Esto es tremendo lo que está pasando. Es inconcebible que se mande a una patrulla policial de gendarmería o de prefectura sin armas. No, que además se lo exigen los mapuches. Se le exigen los mapuches van con el juez y lo palpan de armas. Es una cosa insólita. Y, bueno, vos lo nombraste a Beretilneco, lo que ha dicho Beretilneco. Recuerden lo que dijo también Das Neves. Tienen mucho de delincuentes y poco de mapuches. Es un grupo sedicioso, está en rebeldía. Ahora, uno puede entender de repente la rebeldía política, pero cuando vos hablás de delincuentes es porque implicás otro tipo de negocio atrás de esa rebeldía. En principio son sediciosos. Están en rebeldía, están en rebelión, no en rebeldía. En rebelión están. Están en contra del Estado Nacional. Y lo mismo pasa en Chile, ¿no es cierto? Este es el problema. Entonces esto no se puede soportar. Y Beretilneco decía hoy que habían cometido 4 delitos graves. Habían destruido 2 refugios, habían incendiado 2 pozos petrolíferos, ya en Allen, que está del otro lado del río.
Esta es una cosa insólita, lo que está pasando. Y el juez negocia, como negoció el anterior. Pero perdón, negocia el juez y negocian también las fuerzas militares. Las fuerzas militares negocian porque no tienen el respaldo que corresponde para obrar como corresponde. Este es el tema. Pero cuando vos mandas nada más que 4 prefectos a disolver una manifestación, me parece que hay una responsabilidad de un superior en ese Y plano. bueno, yo no conozco bien la situación, pero de todas formas, para que no haya violencia, la fuerza tiene que ser abrumadoramente superior. No es el caso este. No es el caso. Ahora, ¿por qué se desconoce tanto el tema mapuche, digamos, la acción, como vos decís, delictiva? Hace muchos años que eso Por ocurre. eso. El que ha estado, yo he estado en Villa Langostura, te vas a la orilla del Correntoso y vas a encontrar mapuches que te piden peaje para pasar por un camino. Hace muchos años. O vas al Lago Puelo o más allá. Es como vivir en la provincia de Buenos Aires. Claro, me acuerdo una vez en campaña, en el 2003, ¿no es cierto?, con Adolfo, estábamos en una reunión con pueblos aborígenes, entre comillas, en Bahía Blanca. Tuvimos una discusión tremenda con estos mapuches. Ahora, respetan a los mapuches, que no son originarios nuestros, que fueron los que aniquilaron a los tehuelches, Exacto. el indio Patuzú, que era originario nuestro, pero no solucionan los problemas de los verdaderos pueblos originarios nuestros, ¿no es cierto?, que viven en la miseria, viven en la pobreza. Tipo Formosa. En Formosa, en el Chaco, en Salta, hay que ir a las misiones. Yo he andado mucho. Los huichis, los chorotes, o vaya a Santa María Este y van a ver lo que es, donde está el cura español que hace una tremenda obra. Santa María Este en Salta es el lugar donde hay mayor cantidad de pueblos originarios. Volvemos al capítulo del accidente, el colapso que ha tenido el submarino. Es paradójico que coincide esto cuando Macri estaba cambiando la cúpula de las 3 fuerzas, cuando estaban anunciando un plan de recortes extraordinario, cuando estaban por poner un parque industrial en Campo de Mayo, cuando estaban por suprimir la Fuerza Aérea, cuando ya pusieron la low cost en el Palomar y cuando iban a hacer un edificio fantástico de departamentos en la base naval de Mar del Plata. Todo eso ahora se da vuelta, todo ese ahorro, digamos, no se va a poder hacer. No sé si es ahorro. Bueno, para el gobierno es ahorro. Campo de Mayo pertenece políticamente a San Miguel. Campo de Mayo tiene 5.000 y pico de hectáreas, de las cuales 4.000 pertenecen a San Miguel y 1.500 a Tigre. Así que sería impresionante, muy bueno para San Miguel. Pero bueno, es otro tema. No hay política de defensa. En principio porque no hay estrategas. En la Argentina no hay estrategas, no hay gente de conformación estratégica, ni en las Fuerzas Armadas, y mucho menos en el sector civil, mucho menos en el sector político. La estrategia es una ciencia holística. La estrategia, ninguna disciplina le es ajena a la estrategia. Pero para empezar un problema estratégico uno tiene que plantearle el problema. Y tiene que saber lo que quiere hacer. Porque la primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Yo lo digo claramente. Si yo voy a clavar un clavo, ¿qué compro? ¿Un pañuelo o un martillo? Voy y compro un martillo. El medio para solucionar el problema estratégico tiene que estar acorde al problema. Ahora, no tener estrategia, no tener fuerzas armadas, no tener, como estamos en estos momentos, por venganza política, porque hicimos lo que otros no pudieron, derrotar a la subversión en la Argentina. Pero perdón, esa venganza política ya pasaron más de 40 años. No ha pasado. Sí, ha pasado 40 años, pero no ha pasado el sistema. Hoy siguen encarcelados los soldados que combatieron a la subversión. Mientras los subversivos están libres y están enriquecidos con los fondos, ¿no es cierto?, del sistema de los derechos humanos. Todos han tenido indemnizaciones, aún los que están vivos. Pero los soldados y la familia de los soldados conscriptos estoy hablando, que murieron por el terrorismo o por los movimientos subversivos, como en Formosa,
no son reconocidos. Y te recuerdo que tardaron 10 años en comenzar a reconocer en algo a los veteranos de Malvinas. No digo a nosotros, los soldados profesionales, ¿no es cierto?, sino a los soldados conscriptos que fueron a Malvinas. 10 años tardaron los gobiernos argentinos y la sociedad argentina en comenzar a reconocerlo. Hay mucha hipocresía en esto. Ahora todos descubren que las Fuerzas Armadas están destruidas. Hace mucho tiempo. Está hoy en los diarios de hoy, la Odisea más que la Odisea, la campaña del gemelo, el San Luis en Malvinas. Lanzó 2 torpedos. Uno se le cortó el cable, no llegó a destino, y al segundo se le cortó el cable, pero llegó a destino, pero no explotó. Fuimos a una guerra aeronaval y nuestros pilotos de la aviación no tenían torpedos para combatir a los buques, ni misiles, excepto los Super-Etendard y los Exocet de la Marina. Y tiraban las bombas rompedoras de pista como sapitos, ¿no es cierto?, y impactaban en los barcos. Pero las espoletas no estaban reguladas, porque los norteamericanos no habían dado la forma de regular las espoletas. Y había bombas que atravesaban los buques de babor a estribor y el buque seguía. Había buques ingleses con bombas que habían entrado por la chimenea y no explotaban. Y sin embargo combatimos. Que este es otro problema. Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente, Roberto, la sangre de los soldados se seca rápido. Y ahora todos han descubierto, ¿no es cierto?, el tema. Y hay un periodista el otro día dijo, a este hay que poner el nombre de Nilda Garré. No, a esto hay que poner el nombre de Alfonsín. De Alfonsín, de Menem, de Kirchner, de Nilda Garré, de todo. Pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y está, bueno, es lo que sé, lo que ocurre. En este caso, el episodio del submarino, ¿vos imaginás que pueda ser algo, un detonante como el caso del soldado Carrasco? Y ya lo ha sido, porque todos abrieron ahora, están todos preocupados por la defensa, y es un problema grave. Porque el problema estratégico de la Argentina es grave. La pregunta es, ¿cuál es el principal, a mi juicio, el principal problema estratégico? Yo no soy un pensador estratégico porque no tengo puedo hablar de estrategia militar y a veces de estrategia operacional nada más. Porque como te dije, la estrategia es una ciencia holística, hay que saber de todo, desde economía hasta educación. Porque si yo me preparo un país para que se defienda y defienda su patrimonio, tengo que hablar desde la educación, porque tengo que educar al ciudadano, hasta la economía, porque si no tengo recursos no tengo cómo defenderme. ¿Cómo los argentinos hacemos para ejercer la soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios? En el Atlántico Sur, que incluyen las islas del Atlántico Sur. Y la Antártida. El estrecho interoceánico y la Antártida, que es el problema siamés del problema chileno. Porque los chilenos tienen el mismo problema. En el Pacífico, en el estrecho y en la Antártida. Se le está queriendo independizar la isla de Pascua. Claro. Y además tiene a los mapuches adentro. Están más complicados, digamos. Que están más complicados. ¿No es cierto? Entonces, este es el problema. Ahora, hay la Patagonia, que está considerada un territorio desértico por las Naciones Unidas. La Patagonia es un territorio desértico. En cualquier momento la van a querer ocupar. Entonces, pareciera ser que los argentinos no tenemos nada que defender. Y discuten sobre el tema de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Yo te voy a decir cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Asegurar la supervivencia del Estado Nacional, al cual los soldados pertenecen y sirven, punto. Y en ese marco tiene que hacer lo que determina el poder civil. En ese plano, ¿a vos te parece que, por ejemplo, gente como Aguad, por citar y no por utilizarlo como ejemplo de algo, están en condiciones de este tipo Yo creo que no hay nadie en forma particular, en forma única que se pueda hacer el problema. Es una ciencia compleja, hay que hacer un equipo, hay que armar un consejo estratégico. Hay que definir en principio cuál es la política internacional. Bueno, eso, porque es la verdadera política, claro. La verdadera política es la política internacional. Bueno, la política interna es una consecuencia de los yo quiero enemigos. ¿Quiénes son nuestros aliados? Ahí están, los que vinieron son nuestros aliados. Los que nos vinieron a ayudar. Pero parece que la Marina no estaba muy dispuesto que esos aliados... Y bueno, está bien. Ahora vos lo estás hablando y vos te peleaste con esos aliados.
Sí, por supuesto. Pero nosotros los comandos que combatimos en Malvinas no tenemos ningún problema en sentarnos con los comandos ingleses como lo hacemos. Y nuestros hombres que mataron en combate a oficiales y soldados ingleses han ido a Inglaterra y estuvieron con las familias. ¿No es cierto? Nosotros tuvimos suerte de combatir con el inglés. Es un buen soldado y es un soldado de honor, como nosotros, porque así fuimos en Malvinas. Buenos soldados y de honor. Respetamos las cosas. Y lamentablemente, bueno, se dio esto. ¿Para vos esto ha sido un accidente simplemente? Y yo, hasta que no se sepa, aparentemente es un accidente. El vehículo era obsoleto, no nos engañemos. Y ahora aparecen la corrupción kirchnerista, como todas, ¿no es cierto? La reparación en tiempo kirchnerista, seguramente hubo corrupción, porque hubo corrupción en todas partes. Habría que ver bien, hasta que y me parece que es difícil que lo recuperen, por la profundidad en que debe estar. Para no seguir emocionándonos con tu tema de Malvinas, te voy a sacar para un tema más festivo. No me hablaste del peronismo en el cual has estado cerca casi siempre. Primero un comentario, porque me divirtió mucho la conversación con el Tata y con Maika. El Papa es jesuita y de Guardia de Hierro. Y peronista. Es de Guardia de Hierro. Bueno, es una combinación letal. Lo que pasa es que muchos hablan de Guardia de Hierro, pero no saben lo que era Guardia de Hierro, no lo conocen al Gordo Álvarez. Al Gallego. Al Gallego, el Gordo además. Sí, sí, pero bueno, es la última vez que estuve con el Gallego Álvarez, nos puteamos, hace años ya. Pero bueno, es otro tema. Pero es una combinación, jesuita y Guardia de Hierro. Y bueno, esperemos que el Papa... Muy simpatizante de la Armada. ¿El Gordo? Claro. Sí, puede ser. Y Guardia de Hierro en general. Sí, bueno. No, ni siquiera saben cuál es el origen de Guardia de Hierro. No lo conocen. Pero, bueno. El peronismo. Bueno, yo soy peronista, ¿no es cierto? Se tienen que purgar. La dirigencia peronista, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, tiene que purgar. Se tiene que purgar de corrupción, se tiene que purgar de obsecuencia y se tiene que purgar de cobardía. Y después se tiene que hacer un análisis de materia fecal. Y de acuerdo a lo que salga, si tiene residuos de kirchnerismo, tendrían que autoexcluirse. Este es el grave problema. No va a haber soluciones. Porque han participado. Miren, el mismo principio que se le aplica a los soldados que lucharon contra la corrupción, contra la subversión, contra el terrorismo, que equiparan a la responsabilidad del general con la responsabilidad del subteniente y del cabo. Y le dicen, usted estaba ahí, no podía ignorar. Estaban ahí. No únicamente, estaba ahí Massa, estaba ahí Randazzo, estaban ahí todos, los gobernadores. Eran parte del sistema. Los intendentes. Los intendentes no podían ignorar lo que estaba pasando. No podían ignorar lo que estaba pasando. Y yo recuerdo yo me excluí de ser candidato a intendente en el 2003 en San Miguel, en el 2005, porque sabía yo fui el primero que le dije a Duhalde, con Kirchner no, Eduardo. Y salimos con Adolfo. Para colmo de Duhalde, inhibió la interna y después dividió las elecciones. Fue peor que inventar a Kirchner. Pero bueno, porque con interna y con elecciones juntas, a lo mejor otra cosa hubiera sido el resultado. Pero lamentablemente es así. Entonces no tienen alternativa. No pueden plantear renovación los que estuvieron metidos en la tremenda corrupción, en la obsecuencia y en la cobardía del kirchnerismo. O sea que la alternativa es Macri. Por lo menos la inmediata, la del 2019. Yo creo que este gobierno que ha recibido todo el desastre no tiene muchas alternativas. Están en los cuernos del dilema. ¿Gradualismo o shock? Las dos cosas son malas. Las dos cosas no solucionan todo, pero tienen que elegir. Y eligieron, me parece, lo más prudente. Tal vez no lo más mejor, sí, pero lo más prudente en orden a la virtud de la prudencia, en orden no de la cobardía, sino el que ejerce la prudencia, el que es prudente puede ser tremendamente audaz, ¿no es cierto?
porque no soporta a la Argentina hoy un gobierno de shock. Recién estábamos hablando con José Luis Esper. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Esper. Pero no se puede hacer. Y hay que ver quién lo hace. Pero además sí, estoy de acuerdo con lo que dice él, porque lo dije en el 94, en Santa Fe. El origen de todo del desorden fiscal en la Argentina se llama sistema coparticipable, que es un sistema para un régimen unitario. Y nosotros somos un régimen federal. No hay en ningún federalismo del mundo, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, que es un federalismo muy bueno, ni en Alemania, que es una confederación, un sistema de coparticipación. Y menos, como hablan algunos, de coparticipación inversa. El único caso de coparticipación inversa está en Canadá. Canadá tiene 11 provincias y 3 territorios, y la provincia autónoma de Quebec, que como tiene conformación europea, porque son francoparlantes, tiene IVA, el único que tiene IVA. Y entonces, como es el único que tiene IVA, transfiere parte de lo que recauda al Estado federal. Pero después hay que definir un sistema impositivo federal. Bueno, eso otro día. Claro, eso es de otro día. Te doy el angelito. Muy Vos bien. me trajiste un libro. Te traje un libro que es de Jorge D'Angelo, que está acá escuchándonos, que es Mentirás tus muertos, que es la mentira de todo el tema de los derechos humanos y todos los vivos que están cobrando. Bueno, seguramente alguno de esos vivos por ahí se anota para tener este libro. Les pido un minuto nomás mientras el señor nos lo... No, se lo vamos a pedir que lo autografíe el autor ahora que también está dedicado. Ahí está. Y los invito a verlo a Germán Fermo, que él sí está por la teoría del shock. Y él sí seguramente va a decir que sí se puede. Quizá en contra de lo que dijo Aldo. Pero bueno, es un economista. En un minuto nomás. Gracias, Aldo. Gracias. Antes de pensar con este economista Germán Fermo, que me parece que integra una especie de club de liberalotes, como diría el compañero Iglesias, quiero que vean un delicioso video de otra época que lo van a apreciar los jubilados, sobre todo de que se han enterado que son los que tienen los mejores ingresos en el mundo, según el señor Emilio Basavilbaso. Importa esto porque tiene algo que ver con la reforma previsional, que ahora me parece que ha tenido algún problema de suspensión. Veamos cómo termina, pero véanlo porque vale la pena verlo y alude obviamente, como referencia y pista que les doy, a un actual ministro de esta administración, uno de los más queridos por Mauricio Macri. Por favor, director. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura. Máxima. Mayor rentabilidad, mejor jubilación. Esto, por supuesto, ocurría cuando estaban las AFJP. El final de Máxima no fue un final feliz. Si no terminaron presos, anduvieron por ahí. Cabrera no tuvo ese destino, creo, zafó. Pero nos plantea el tema de la jubilación y esta desafortunada frase, me parece a mí, por lo menos en términos políticos, de Basavilbaso, de que los jubilados argentinos, ganando el 70%, 7.200 pesos, son los mejor remunerados del mundo. Mirá, no chequeé exactamente lo que dijo. No es que quiero esquivar la pregunta. No tuve la chance de escucharlo. Si es eso lo que implicó... aludió a Finlandia inclusive. Sí, es lo que implicó que se gana como en Finlandia, etcétera. No somos Finlandia. No. Claramente, los 70 años de populismos nos empobrecieron de forma tal que hoy el jubilado en promedio es una persona pobre. Pónganle el nombre que quieran. Y no hay demasiadas chances para que eso cambie. O sea, Argentina fue devastada por 70 años de populismo y en estos últimos 12 años le pegaron un golpe de knockout y nos va a llevar 3 décadas recuperarnos de eso.
pongámosle el nombre 3 que ponga, décadas. 3 décadas va a llevar a hacer esto. Fue tan enorme el daño que se le hizo al país. Por eso a veces uno dice, lo escuchaba Aldo Rico recién, y coincido con él en lo que dice la herencia de Macri, de esto se habló mucho ya y no quiero ser redundante. Sin lugar a duda que sí, hay una herencia tordia, pero lo que yo le critico al gobierno entre varias cosas es, yo cuando los escucho hablar, están dando este mensaje de que lo peor pasó, que está todo ok, que se viene el rebote, está bien. En el corto plazo es cierto eso, pero hay un montón de cambios estructurales que Argentina va a tener que encarar como sociedad. Sí. En el corto plazo es cierto. Yo la verdad que me parece que diciembre va a tener una tasa de inflación impresionante. Sí. O sea que eso de que el corto plazo, el cuento este de Sturzenegger que se la pasó diciendo desde hace 2 años que baja la inflación y encima todavía nos demuestra que baja, la tuvo como Kicillof el año pasado y esta... ¿Cuánto se pasa? Más de 10 puntos de lo que anunció. No es que quiero exonerar a nadie acá. No, yo tampoco, pero el Banco Central está peleando con 6 frentes expansivos. Fíjate, te los menciono si ves. Obra pública, rebote de la economía al 3%, tarifazos, shock al consumo. Los créditos que se están dando a nivel de consumo personal son 40.000 por día. Shock hipotecario, emisión monetaria a razón del 30%. Pretender frenar esos 6 frentes con una sola herramienta. Pero el problema es si el gobierno tiene una contradicción de ese aspecto. Bueno, ahí va. Termina mal. Hay una clara contradicción, y esto lo está diciendo un montón de economistas, ¿no? Tenés por un lado una política monetaria... Perdón, esa contradicción está en la Argentina desde hace más de 1 año y medio. Sí, bueno, si querés te lo generalizo, de que nací veo esta contradicción. A ver, ¿qué es lo que intentamos hacer los argentinos siempre? Siempre queremos tratar de encontrar alguna historia que nos permita seguir gastando más de lo que podemos. Siempre, de que soy chiquito escucho esta historia. Y hoy estamos en la misma historia. En las casas no ocurre eso. Bueno, en a las nivel casas no ocurre. No. Ocurre nada más que con los gobiernos. Bueno, en las casas no ocurre eso. Tenés una clase política que te habla de sacrificio, que te llena impuestos, y ahora en diciembre se vino una votación tremenda, la clase media alta la van a esquilar por todos lados, le van a pagar con renta financiera, con la eliminación de los topes del 82.000 pesos. Por otra parte tenés el ajuste, el cambio de ajuste a los jubilados, etcétera. Hay una enorme cantidad de ajustes, y lo que yo pido humildemente es decir, ok, muchachos, ustedes van a estar votando esto, si viene una reducción de las dietas, no va a cambiar nada. Es importante que den una señal de ética y dignidad al resto de la sociedad. Es como que el poder siempre te mira y te dice, che, ustedes se tienen que sacrificar. Te das vuelta y te das cuenta que eso no cambia nunca. Por lo tanto, estoy de acuerdo con vos. A nivel microeconómico, el argentino vivió toda la vida en crisis. Por lo tanto, no le podés hablar de que no sabe vivir en crisis. Creo que hay una clase que todavía no se enteró. Y lo digo especialmente en esta coyuntura, en donde ahora en diciembre vamos a tener una cantidad infernal de impuestos. Y ante esa displicencia en la votación, como ciudadano argentino, humildemente les digo, ¿por qué no se sacrifican primero ustedes y por lo menos dan una señal? Pero perdón, el presidente habló de dar el ejemplo y todavía no sé cuál es el ejemplo que él dio. A ver. Y tampoco sé cuál es el ejemplo que da la señora Vidal, que va a ser una gastomaníaca con todo eso que va a recibir, donde la legislatura recibe lo que recibe, casi $1.000 millones. A ver. Claramente, este gobierno no vino a achicar el gasto en términos reales. La historia, el modelo de Macri es muy sencillo. Dejamos el gasto constante y hacemos que el PBI, si rebota, como esperamos, etcétera, como esperan, genere 2 efectos. Un aumento del PBI te genera más recaudación, te achica el déficit, y en segundo lugar, un aumento del PBI te aumenta el tamaño del país y licuás todos los problemas. El punto Esto es como si fuera traducción para la gente, tengo otro trabajo, con el cual gano, tengo otro ingreso y con eso agrando algo. Es muy sencillo. Acá no hay otro trabajo. Estamos quebrados, estoy sin laburo, vamos a tarjetear 5 años, quédate tranquila que dentro de 5 años me convierto en entreper, en gerente y quintuplico mi sueldo. Ese es un poco el modelo argentino. ¿Qué necesita Argentina para que eso salga bien? Hay una probabilidad que salga bien, sí. Si rebotás por 5 años, probablemente podamos más o menos licuar todo esto. Lo que yo le critico al gobierno es, che, si eso no llega a salir, estaría bueno tratar de hacer algún plan B por si esto no ocurre, dado que viví en este país y casi nunca vi que eso pudiera ocurrir. Yo veo que hay una gran displicencia de gasto y creo que muchos de los argentinos, los liberalotes, ¿sí?, no estamos apostando a que le vaya mal a Macri, no, en lo más mínimo. Es más, te lo digo, yo lo voté a Macri, lo voy a volver a votar en el 19. Eso no quiere decir que no le critique lo que vos dijiste. Che, muchachos, están gastando de una forma feroz. Por lo tanto, el mensaje que, en mi opinión, habría que darle a la ciudad argentina es distinto. Nos saquearon por 12 años, en el largo plazo
plazo nos saquearon por 7 décadas, sin sacrificio no se consigue nada. Entonces cuando los escucho hablar de que el gasto genera riqueza, genera bienestar, digo, hace 70 años que estamos haciendo esto y claramente no genera bienestar. Es necesario subir el sentido de urgencia y realmente hacerle entender a los argentinos el estado en el que estamos. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que ya está empezando a festejar y está empezando a pedir, che, se viene el rebote del 3% y el año que viene se viene el 3%. En economía nada es gratis. Y el mensaje que están dando, en mi opinión, y con todo el respeto que le tengo a lo que hicieron, a lo que hacen, todo lo que quieras, es demasiado displicente en esa sensación. Por lo tanto, te tapan de gasto por ahora, en el corto plazo por ahí se ve bien, pero tenés un serio problema de largo que si no se corrige, no sea el escenario de crecimiento que necesitamos, terminamos estrangulados. ¿Sí? Discúlpame, con esta tasa de interés, la recuperación, ese rebote que vos decís, me parece que no va a ser tan sencillo. Bueno, planteáselo muy bien. Vos tenés una tasa corta del central de 28,75, por otra parte Hacienda que quiere rebotar al 3. Seguimos en inconsistencia, porque es como que lo queremos todo. Queremos desinflacionar, queremos crecer al 3, queremos no achicar el gasto, queremos ganar las elecciones, queremos reurbanizar el conurbano a costa de los jubilados, queremos todo. Sí, ese es un poco el mensaje. No es que queremos ganar las elecciones. Queremos ganar las elecciones. Digamos que claramente, esa es la prioridad. Es la prioridad de todo. Ahí no los critico. Si sos político, me imagino que sos político para, ganar elecciones. Pero bueno, para eso estamos del otro lado, los que estamos mirando esto con un poco más... No, si sos político es una cosa. Si sos dirigente, funcionario, si sos presidente, ministro, tu prioridad es otra. Ok, te entendí, queda claro, somos grandes, lo sabemos eso. Por lo tanto, creo que hay un objetivo importante acá, hay que colonizar el conurbano. El voto peronista que todavía no Cambiemos se va a intentar conseguir a fuerza de populismo y a fuerza de un gasto enorme. Provincia de Buenos Aires va a tener 40.000 palos en el que viene, 65.000 el otro, claramente van a poder gastar. Y ahí viene la pregunta, ok, está todo bien, eso probablemente genera un rebote fuerte al principio, pero después viene el después. Si no somos capaces de mantener, y fíjate, no estoy usando la palabra crecimiento, a propósito uso rebote. ¿Cuál es la diferencia técnica? El rebote se puede dar 2 o 3 años, crecimiento sostenido, prolongado, dura mucho tiempo. Por eso tenemos que tener una Argentina reestructurada que te va a llevar 20 años conseguir. Por lo tanto, en este rebote, quizás sin darnos cuenta, estamos hipotecando la supervivencia de este mismo modelo a 5 años vista. Eso es un poco lo que los liberalotes, sin mala onda, humildemente estamos intentando advertir a los políticos y a todos los argentinos que yo los presiento que están festejando este salto del PBI, y este salto del PBI no es saludable, no es sano, puede ser potencialmente efímero, y el momento de asegurar la sanidad de ese rebote sería ahora, haciendo lo que los liberalotes estamos proponiendo. Ahora, como ese rebote, como vos decís, o recuperación, a mí me parece que es cíclico nomás, después lo podemos discutir. Hay una pregunta que en general no se hace. Vos tuviste todo un sistema de política de la Argentina, con Kicillof, para usar un ejemplo, que consistió en resolver todos estos temas fiscales con emisión. Más o menos. Dale, sí, al final, especialmente al final. Sí. Este gobierno, en lugar de hacerlo con emisión, que también lo hace con emisión, pero limitada, lo hace tomando plata prestada. Sí. ¿Me explicas cuál es la diferencia entre Sturzenegger y Kicillof, uno que tiene pelo y el otro no, y con eso no tengo nada contra los caballeros como vos? A ver, claramente los argentinos cíclicamente alternamos la forma de financiar lo que gastamos de más, ¿no? A veces hacemos con emisión monetaria, volamos por el aire en el 89. Ojo, no volamos ahora porque tuviste un central que lo podés criticar o no, pero el central con ortodoxia monetaria frenó una hiperpotencial, lo cual en ese sentido muy bien. Pero ahora estamos cambiando la fuente de financiación y vamos a déficit. Estamos haciendo 40.000 millones de dólares por año y obviamente viene la pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué son iguales los dos sistemas? Muy sencillo, gastamos demasiado y no lo queremos entender. Por lo tanto, te das vuelta y decís, el sacrificio se le está pidiendo permanentemente al sector privado y del otro lado tenés un Estado enorme que tiene que achicarse para que esto converja a algo. Uno dice, bueno, hay un escenario en donde no achicándonos podemos converger. Sí, tenés que rebotar a tasas chinas, pero Argentina tuvo problemas siempre de poder mantener un crecimiento sostenido. Por lo tanto, en esa coyuntura está viendo otra vez estas dicotomías, y si querés lo cerramos con esto. Tenés 2 déficits ahora. Gemelo, fiscal y cuenta corriente. Esta historia ya la vimos. Por eso digo, ¿es posible, si querés, aumentar la probabilidad que todo salga bien? Creo que sí, pero para eso este gobierno tiene que tener más audacia en lo fiscal, que es lo que venimos reclamando. Ahora,
hay como una especie de hábito, porque uno puede entender el recurso de tomar prestado para salir momentáneamente de cierta crisis, y otra es la costumbre de tomar prestado. Y este gobierno ha tomado bastante prestado y ahora toman prestado los municipios. Sí. Entonces, ¿qué fiesta va a haber en la Argentina y qué crisis va a tener la Argentina? No lo sé, el riesgo está que terminemos mal, hay una posibilidad que terminemos bien. Insisto, habla de un corralito eventual. A ver, ojo, no va a haber un solo drama en esta Argentina por los próximos 3 años. Por lo tanto, el que... ¿3 años? Sí, ¿Y por qué? Porque te van a prestar de afuera. A ver, trabajé... perdón, ¿y si alguno de afuera estornuda? Está bien, si estornuda vas a tener un problema. Bueno, y si se sube la tasa en Estados Unidos. Obviamente, a ver, queda claro, y me imagino que me entendés lo que quiero decir. La verdad que yo quisiera, no 3 años, 5 o 10, pero la verdad que no hay garantía para si eso. Si el sistema internacional se mantiene más o menos con tasas bajas y no te explota una burbuja, etcétera, es probable que se mantenga con tasas bajas, por lo menos por 3 años. Por lo tanto, vas a tener la puerta abierta para un Wall Street que dice, che, hay guita para hacer en la deuda argentina, así piensan los pibes allá, totalmente hay. Por lo tanto, se viene la compresión de la emisión de deuda. O sea, les va a costar hablar mal de nosotros porque hay una torta de plata para hacer. Por lo tanto, lo van a hacer probablemente. Vas a tener la puerta abierta de deuda, sí, y eso es lo que genera esta holgazanería en gasto fiscal. Creo que este gobierno, como muchos otros en Argentina, y con todo respeto lo digo, le está empezando a tomar el gusto a esto de ser populista, de gastar, de ganar elecciones, y lo que les pido humildemente, y muchos de mis colegas lo estamos haciendo, es, ojo que estas historias en general siempre salieron mal. Ahora, Germán, discúlpame, sí. Uno empieza a ver con este tema de tasas y con este tema de préstamos, más allá de que en relación con el PBI, etcétera, y toda esa pavada, lo cierto es que uno lo vio en Rusia y uno vio la crisis de Rusia. Es bien parecida. A ver, no estamos ahí todavía. Podemos hacer cosas bien. Tenemos una vocación de estar ahí. A ver, insisto, creo que estamos en un punto de inflexión. Si tenés suerte, si en esta lotería tenés suerte y clavás 5 años de 3% o 2,5% de PBI, vamos a poder licuar lo que quieren. Lo que pasa que yo digo es apostar demasiado a la suerte. Si eso no sale, fíjate, te digo esto, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuál es el plan del gobierno cuando aumenta el PBI? Para que se entienda, aumentar la recaudación fiscal y de esa forma te baja el déficit fiscal primario. Bien. Pero al mismo tiempo tiene déficit y se endeuda. Por lo tanto, esa baja de déficit fiscal primario va neutralizada por un aumento de los intereses que te come lo que se llama el déficit financiero. El punto es, si no creces lo suficiente, dentro de 5 años puedes terminar con déficit fiscal bajando, interés de deuda subiendo y terminas igual que hoy. Ese es un poco el punto de estrangulamiento que yo menciono en alguna que otra nota que escribo. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es aumentemos la probabilidad de que finalmente podamos converger algo distinto que otra explosión a 7 años vista. Y si viene un populismo en ese entonces va a ser acérrimo y no quiero que ocurra. Bueno, te voy a hacer una pregunta final para cerrar el capítulo. Sí. No sé si la gente le queda claro o no, porque me parece que ha sido bastante explícito. Pero al margen de este socialismo amarillo que hay algo que uno en alguna medida observa. Cuando vos tomás un crédito, lo pagás porque vas a ganar más, porque tenés otro trabajo, o si no porque vendés algo. Pero la Argentina no vende, la Argentina compra. Caso, importaciones y exportaciones. ¿Cuándo se modifica eso en estos 3 años que vos ves de siesta final, donde si ponemos la plata, bueno, más allá de los impuestos, en instrumentos financieros nos va a ir bárbaro, como a los muchachos de Wall Street con el bono? A ver, la apuesta es muy sencilla, peligrosa pero sencilla. Si Argentina rebota fuerte en 5 años, vas a achicar sustancialmente el déficit fiscal primario. Eso te va a permitir reducir el déficit en 5 años vista si te estabilizás. Es posible. Lo que pasa es que necesitas un sendero de muchos años, de mucho crecimiento y que en el medio del mundo no estornude. Por lo tanto, creo que es apostar demasiado a la suerte. Fui asset manager por muchos años, yo aprendí en esa parte de mi vida, la suerte hay que ayudarla y hay que inmunizarse. La forma de inmunizarse es ser más agresivo a nivel fiscal hoy. Las dicotomías que tiene la política monetaria y fiscal argentina son enormes. Esto lo dije muchas veces, se lo está criticando mucho el Central. Creo que es injusta esa crítica. La crítica de verdad tiene que venir del otro lado, de Hacienda. El Central se pasó 3 o 4 meses sin tocar las tasas para ganar las elecciones este año. Okay. Ah, bueno, ok. Está bien, a ver.
estamos en Argentina, esta es la coyuntura de Argentina. Si queremos hacer política monetaria como si fuéramos Noruega es otra discusión. Lo cierto es que también tuvo su crisis en Noruega. Sí, sin duda. Intenta con una bala pelear 6 frentes. Sería bueno decir al gobierno, che, definan prioridad. No se puede todo, no puedes desinflacionar, rebotar al 3, ganar elecciones, colonizar el conurbano, etcétera, etcétera. Creo que en algún momento, y espero que el presidente Macri lo entienda, en economía es básico un conjunto de restricciones. Uno tiene restricciones y tiene que respetar eso de acuerdo a los objetivos. Tratar de plantear 6 o 7 objetivos suponiendo que eso no existe. Y te digo, ¿por qué lo suponen? Mientras haya deuda, no hay restricciones. Parece un juego dulce. Bueno, y esta historia la vimos muchas veces. Ojalá que volanteen a tiempo, así no necesitamos de la suerte para converger, y tengo mis dudas. Te doy el angelito, te agradezco haber estrenado acá tu participación en La Mirada, y veo que has traído un libro de recuerdo. Un placer. Esto es de Mariano Tursi, un colega profesor de la ITEL, un gran amigo. Y acá lo tenés, se llama Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Mariano es experto en política internacional. Ah, perfecto. Así que ahí lo tenés, un gran amigo. Bueno, hay algunos que no son tan lúcidos en esa universidad, en esa materia, pero no voy a decir nada esta noche. Los voy a despedir, lo despido a él y los despido a ustedes hasta el próximo lunes. Muchas gracias, la pasamos bárbaro. Un placer. ¿No? Y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. Van perdidos en un